Les cuento, ahora nos volvemos internacionales. Wow. Para hablar con un grande de la lente. Si bien nació en Argentina y su carrera profesional nació en las calles porteñas, donde durante los años 60 retrató la crudeza de la realidad social y sindical, esa valiente labor le costó la persecución de la dictadura militar y lo obligó al exilio en España. Allí, con su cámara como único sostén, logró ganarse el respeto de un mundo muy cerrado y se convirtió en el referente visual del flamenco, inmortalizando a leyendas como Camarón de la Isla, Paco de Lucía y Antonio Gades. Y aquí, Juli, nos ponemos de pie desde la Patagonia Argentina, nos conectamos con España y con un aplauso muy grande le damos la bienvenida al fotógrafo Pepe Lamarca. Pepe, Juliana, Jesús, te hablan desde Neuquén. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y preparado. Qué alegría entre... Que me costó 2 días de preparártelo en conciencia. Wow, Pepe, por favor, nosotros estamos pero alucinados de poder hablar contigo y a nuestra audiencia seguramente que ya con la propagandita que hicimos ya tuvo mucha respuesta, pero bueno. Vamos a las tantas preguntas que tenemos ganas de compartir contigo y arrancamos por un lugar bien actual, que es el pasado, si no me equivoco, el pasado 4 de agosto, murió en Madrid José Antonio Carmona, más conocido como Pepe Habichuela, una verdadera leyenda de la guitarra flamenca. Entonces, quisiera empezar por él, porque su historia parece una puerta de entrada formidable al mundo que vos fotografiaste durante tantos años. Entonces, como para entrar en el mundo del flamenco, porque tenemos una audiencia que por ahí no es tan cercana, te preguntamos quién era Pepe Habichuela, qué significa decir que pertenecía a una dinastía flamenca, y a partir de su historia, por supuesto, nos podés contar un poco el vínculo que hay entre el flamenco, la familia y, por supuesto, el pueblo gitano. Sí, mira, Pepe era parte de un grupo de 4 hermanos: Carlos, el menor, Luis, Pepe y Juan. Juan era el mayor, fue con quien primero me relacioné. Era un guitarrista extraordinario de acompañar el cante clásico. Pepe, en cambio, que tenía 11 años menos, estaba más abierto a otras formas de cante, a otras formas de flamenco, ¿no? Él fue un poco el que animó al grupo que después fue Ketama, un grupo flamenco que era integrado por el hijo de Pepe y los hijos de Juan, Antonio y Juan. Sí, Ketama fue conocido acá en la Argentina también. Sí. En realidad, te digo, Juan fue para mí el primero de los hermanos que conocí. Luego conocí a Pepe, que era un personaje muy atractivo, muy simpático, muy abierto y un extraordinario guitarrista. Pero que de alguna forma también abrió las puertas a sus sobrinos y a su hijo para otras formas no tan clásicas del flamenco, ¿no? Cuando hablamos de una dinastía, estamos hablando de unas familias que van transmitiendo su música desde, en este caso, me puedo remontar hasta los abuelos de Pepe y los abuelos de Juan, y los abuelos, es decir, de los 4 hermanos solo vive Carlos, que era el menor. ¿Cómo se llama? Luis murió antes que Juan, que murió después, y de Pepe, que murió hace muy poquito. La pérdida de Pepe es una pérdida entrañable porque él era una persona entrañable. Y cuando te digo que quiero hablar de las dinastías, es esa forma de transmitirse la música que es muy propia del flamenco y sobre todo del flamenco gitano.
¿no? En que se van traspasando el conocimiento musical, ya sea en el cante, en el toque o en el baile. En el caso del farruco, farruquito, en el caso de los guitarristas, en este caso, la transmisión es muy importante porque es una transmisión directa, porque ellos no escriben la música, solo se ve ese tipo de transmisión en la música clásica, pero claro, cuando Bach va transmitiendo su música, cuando los Strauss transmiten su música, van transmitiendo a partir de una música escrita, ¿no? Aquí la música no es escrita. Entonces el acercamiento, digamos, es más carnal, más profundo, ¿no? Desde que sos bebé vas absorbiendo la música de tus padres o tus abuelos. Exactamente, es eso. Y escúchame, Pepe, porque vos eras argentino, nos remitimos a los años 60, no eras andaluz, llegaste exiliado, o sea, entre comillas, como un extraño a esa tierra. ¿Cómo fue para vos el encuentro con ese mundo y cómo te receptó ese mundo? El mundo gitano, el mundo flamenco. Mira, el encuentro fue bastante entre casual y no casual, pero yo tenía cierto conocimiento del flamenco, ¿no? A través de Pepe Aguilar, exiliados republicanos españoles, yo tenía el conocimiento de los distintos palos del flamenco, de la sordea, la seguirilla, la bulería, las alegrías, sabía distinguir los palos, ¿no? Entonces cuando empiezo a trabajar porque necesito sobrevivir, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar y empiezo a hacer una serie de fotos a través de RCA Victor y Philips, que llevaban a grupos como Tequila, un grupo español, argentino-español, que tuvo mucha fama, o grupos como, y también trabajé mucho con Mercedes Sosa, Horacio Guaraní. Esa gente, sobre todo la Sosa, y Mercedes Sosa, con ella tuve una serie de trabajos seguidos y le hice sus discos de oro y esas cosas, y tuve una relación con ella que era una persona entrañable. Pero había una cosa, cuando empiezan a relacionarme con los flamencos, es curiosamente con mi primer disco. El primer disco de flamenco que me toca hacer es a través de Paco Revés, y es de dos monstruos del flamenco, a quienes en esa época no eran tan conocidos. En esa época eran, como me decía Paco Revés, dos jóvenes flamencos con una gran relación personal y una gran complicidad entre ellos. El fotografiar a ellos me abrió muchas puertas, porque yo seguí, no hubo ningún misterio, yo seguí lo que me decía Paco. Trata de sacar esa complicidad entre dos flamencos jóvenes, ¿no? ¿Y quiénes eran esos dos? Esos dos eran... Paco era más conocido en América. Paco llenaba canchas de fútbol cuando aquí era prácticamente no un desconocido, pero no la trascendencia que tenía él en América, ¿no? En Argentina y en otros países de Sudamérica. Camarón era distinto. Había tenido una relación, había empezado con con Paco Cepero, tocando, un gran guitarrista al que yo desgraciadamente no tengo entre los guitarristas que actuaron mayoritariamente con Paco, que son Paco Cepero,
Paco de Lucía y Tomatito, ¿no?